en Bang, vamos a ocuparnos de ese espacio que es una maravilla de habitar, que es en el cual nos encontramos con todos los libros que se nos puedan ocurrir, pero que cada vez habitamos menos. Y estoy hablando de las bibliotecas populares, de esos lugares que cuando éramos niñas, niños, también aprovechábamos para casi hacer la tarea, pasar el tiempo, charlar un rato con los amigos y las amigas. Al menos eso era lo que hacía yo cuando era apenas una nenita y en la Biblioteca Popular Manuel Puig de General Villegas me pasaba las tardes enteras. E insisto, aprovechaba también para hacer la tarea porque ahí me encontraba con los atlas, con los Descubra Más, con las colecciones del Pajarito Remendado. Buscando un poquito acerca de las bibliotecas populares en nuestro país, veo que la primera nace en 1866 en San Juan. La crea Domingo Faustino Sarmiento junto a un grupo de vecinos, con la voluntad de acabar con el analfabetismo, con la voluntad de promover la cultura, de promover la literatura, de promover la lectura y la escritura también. En 1870 el propio Sarmiento promueve la sanción de la ley que crea la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Hoy hay más de 1000 bibliotecas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y en la provincia de La Pampa, acá en nuestra tierra baya, hay 70. De estas 70, bueno, podemos decir que hay muchas en la ciudad capital, pero son más de 60 las localidades que cuentan con estos espacios y que justamente en la provincia de La Pampa se destina muchísimo de su presupuesto para sostenerlas, para que sigan justamente siendo esos espacios donde se crea cultura y donde se crea sobre todo comunidad. En las bibliotecas populares vos te vas a encontrar con la mayoría de los autores y autoras pampeanas. No creo que existan otros espacios tan comprometidos justamente con la protección de ese acervo cultural. Pero vas a encontrar además todo tipo de colecciones y la actualización que cada año hacen estas bibliotecarias y bibliotecarios cuando van a las ferias y a la Feria Internacional del Libro para traer nuevos catálogos. Vos sabés que en la historia argentina solo 2 presidentes fueron realmente y tuvieron un compromiso con las bibliotecas populares. ¿Y qué hicieron? Bueno, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner, ya en 2005, participaron de la Asamblea Nacional de la CONABIP. Y durante el gobierno de Néstor Kirchner, además, se designó presupuesto de cultura para sostenerlas. Te hablaba hace un ratito de las bibliotecas populares y de las bibliotecarias y los bibliotecarios. ¿Por qué? Si este es un programa sobre el género policial. Porque hoy vamos a hablar de un cuento, de un relato policial bien argentino que se titula El Candado de Oro y que está escrito por un bibliotecario. En un cachito nada más voy a llamar al detective literario Damián Repetto para que nos cuente sobre... Parezco una intelectual francesa, ¿verdad? Con este cuello largo. Por ahí va la cosa. Damián Repetto, el detective literario, ya está con nosotras, con nosotres, pero antes que nada le tengo que pedir que se retire inmediatamente esa gorra de policía. No es que no me guste, es que me pone un tanto incómoda a mí la fuerza. Vi que lo usan así. Lo usan así. Dentro de un rato me vas a explicar a qué se debe este cambio de outfit. Pero dije que íbamos a hablar de el autor de El Candado de Oro y que ese autor es un bibliotecario. Por eso aproveché para contar un poco sobre las bibliotecas populares. ¿Quién es este bibliotecario? No solo es Paul Groussac, un emigrado francés, un bibliotecario, sino que fue el primer bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Si bien la Biblioteca Nacional fue creada durante el gobierno de Rivadavia, es en el año 1885 cuando Paul Groussac se hace cargo de
de su dirección en que se nacionaliza. Hasta ese momento era conocida como Biblioteca Pública de Buenos Aires. Y es en 1885 que se convierte en la Biblioteca Nacional. Y Grusac ocupó ese puesto durante 44 años. Estaba ahí pegado a la silla. Hasta que se murió. Pegado a la silla. Desde 1885 hasta 1929 fue el director de la Biblioteca Nacional. Como Borges, que también fue director de la Biblioteca Sí. Nacional. Y yo creo que Borges levanta mucho la figura de Paul Grusac, no tan quizá por esas simetrías que a él le gustan tanto, ¿no? Borges era un amante de las simetrías, porque Paul Grusac fue, como él, bibliotecario de la Biblioteca Nacional, y como él, fue bibliotecario ciego. Si bien Paul Grusac se quedó ciego en la última etapa de su vida, diferencia de Borges, que la ceguera prácticamente se le declaró en el mismo momento en que él asume la dirección de la Biblioteca Nacional, pero a él le gustaba mucho esa simetría de dos bibliotecarios, dueños de un universo de libros, ciegos. En el segundo bloque de este bang, siempre que puedo voy a tirar un tirito yo. Dale. ¿Eh? Yo no, por las dudas. Usted tiene la mano prohibida. En el segundo bloque vamos a hablar sobre este cuento que es uno de los primeros relatos del policial argentino, ese que es criollo. Pero, ¿qué pasa? Aprovechamos este lugar que nos da la televisión pública pampeana justamente para hablar de lo que creemos es importante y en este caso un poco se va perdiendo. Las bibliotecas. La Biblioteca Nacional casi no es habitada por nadie que no viva en Buenos Aires. No, ¿No? y es un lugar donde van no sé cuál es la vida diaria que tiene la Biblioteca Nacional, pero es un lugar al que van sobre todo los estudiosos como el Archivo General de la Nación. Y hablando de otro director de biblioteca importante, Grusac, además de ser el primer director, es también el creador de la revista La Biblioteca y Anales de la Biblioteca, que es, si somos estrictos, la revista más vieja de la historia argentina. La tengo acá. Estamos hablando de esta. Y de esto quería hablar porque durante el gobierno, ya no sé si de Néstor Kirchner o de Cristina, bueno, no importa. Cuando Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional, De Néstor. comenzó no solo a reeditar la revista de la biblioteca, sino a hacer ediciones facsimilares de grandes revistas de la literatura argentina y de la historia cultural argentina que hasta ese momento no estaban reeditadas. Por ejemplo, la revista Los Libros, la revista Contornos, la revista de psicoanálisis literal. De alguna manera, para poner estas revistas de una manera, precio muy, muy barato, sumamente accesible, estos tesoros de la cultura que estaban encerrados en la Biblioteca Nacional. Porque siempre se habla de Babilonia, ¿viste? Todos esos lugares donde se supone se cuida la cultura y acá tenemos nuestras bibliotecas. Sí, y ahora está un poco degradada. Investigando un poco, ahora me olvidé el nombre de la mujer, se ve que es una burócrata del macrismo, claro. Pero fue una burócrata del macrismo, la primera mujer en ser directora de la Biblioteca Nacional, y ahora también es una burócrata, de la directora de la Biblioteca Nacional. ¿No hubo otras directoras? No, en toda la historia. En toda la historia. Bueno, una deuda entonces que tiene con las mujeres de la cultura el campo popular. Ni hablar. Te dejo el segundo bloque para vos. Déjamelo. El candado dorado. ¿El candado dorado? ¿De oro o dorado? De oro. El candado de oro de Paul Grusac. Este relato fue publicado por primera vez en 1884 con el título El candado de oro. Y 3 años después, en 1887, Paul Grusac lo republicó con el título La pesquisa, pero esta vez de forma anónima. Pero recién en el siglo XX supimos de esta manganeta del autor. El cuento El candado de oro es un típico relato enmarcado. En un barco, una serie de turistas argentinos están comentando historias para pasar el rato. Alguien hace un elogio de la policía francesa y Enrique M., comisario, interviene para contar una historia de la que él es protagonista, basado
en una suerte de hipótesis, que es la siguiente. En la resolución de los enigmas opera un gran lugar la casualidad. Es decir, la casualidad es el condimento que necesita el detective para después operar con su intuición. Si no hay casualidades, no hay resolución del enigma. En el año 1880 y tantos, en una quinta de la Recoleta, se produce un doble crimen. Cuando Enrique M., el comisario, llega al lugar, encuentra en el hall de la quinta a un hombre de aspecto italiano muerto de un balazo. En la habitación, una anciana de unos 60 años está sentada en el suelo, la espalda contra la cama, en un charco provocado por su propia sangre que ha manado del cuello que le han rebanado de lado a lado. Al lado de ella hay un arma. Cuando Enrique M. la revisa, descubre que tiene todas las balas y entonces elabora una hipótesis. El ladrón vino con un cómplice a robar a esta mujer, la asesinaron y su cómplice lo mató de un balazo. Con esa hipótesis interroga a Elena, que es la hija adoptiva de la mujer. Elena da un relato de circunstancias, estaba en su pieza, escuchó un grito y luego la detonación de un balazo, se acercó y encontró a su madre adoptiva en el charco de sangre en que la encontró el comisario. Contó algunos datos sobre la vida de la mujer, era viuda de un comerciante español, tenía una pequeña fortuna que había heredado, pero que la tenía siempre encima en una cartera porque desconfiaba mucho de los bancos. Continúa las indagaciones del comisario y descubre en un cajón de un escritorio un testamento. En él se leía que Elena era la heredera de todo, pero no solo eso, había un enigma, una suerte de mensaje enigmático que le decía que no debía desprenderse nunca del candado de oro. Vuelve a hablar con Elena y descubre que el candado de oro era una especie de joya que la mujer llevaba siempre en el cuello y que había desaparecido, por lo que el comisario intuye que se la había llevado el hipotético cómplice y ladrón. El crimen se archiva, no pasa nada, hasta que la casualidad hace que un día en que está leyendo el diario, el comisario vea una especie de aviso publicitario en el que una mujer de apellido vasco, Concepción Lizagaray, ofrece una suma de 1.000 pesos fuertes por la devolución de un pequeño candado de oro. Demasiada guita por una baratija. Recuerden este nombre, Cipriano Vera. La casualidad despierta la intuición del comisario y pone a un detective, subalterno de él, un policía de origen belga, a que siga a esta mujer. Para seguirla mucho más de cerca, el policía la seduce. Y en ese camino de seducción descubre que la mujer está manteniendo correspondencia con un tal Cipriano Vera. Para cortar un poco la historia, el comisario Enrique M. descubre que Cipriano Vera era el amante de Elena. Él en un principio cree que Cipriano Vera es el asesino, pero resulta que no es así, porque cuando se va a entrevistar con Elena, descubre lo siguiente. La noche del crimen, ella estaba encerrada en su habitación de amante con Cipriano. Escuchan el grito de la mujer y Cipriano sale, arma en ristre, a ver qué pasaba. En el camino se choca con el ladrón. Pelean y en esa pelea el ladrón le clava un cuchillo a Cipriano Vera, pero él alcanza a matarlo. Herido, huye del lugar y no vuelve a aparecer. Pero antes de huir, levanta casi instintivamente el candado de oro que había caído al suelo del bolsillo del ladrón. ¿Pero por qué no vuelve a aparecer? Porque él cree que lo van a acusar, no del crimen del italiano, sino del crimen de la mujer. Y no solo eso, sino que su herida se ha infectado y es
trasladado a Mendoza, donde tiene unos parientes, e internado para curarse. Este es el relato de Elena. Cipriano aparece al rato y lo confirma. Y aparece con el candado en la mano. Pero ¿por qué de repente Elena, después de tanto tiempo, buscaba el candado? Porque descubrió, tras una cómoda, una especie de joyero con una contraseña alfabética. Y ahí intuyó que la clave para descubrir la contraseña que abriera ese joyero era el candado de oro. Con el candado de oro en la mano, ve que tiene grabado las palabras de su nombre, Elena. Pulsa Elena, se abre el joyero, están los 40.000 pesos fuertes, Cipriano y Elena se casan y son felices para siempre, o el tiempo que puede ser feliz alguien. Que es poco, las historias son felices porque se terminan. Si no se terminaran a tiempo, todas serían infelices. Volvemos al barco, a la situación inicial del relato. El comisario termina su relato y todos alrededor están dormidos. No obstante, en el primer cuento policial argentino, la casualidad le ganó a la razón. Jamás. Pero jamás, siempre del lado de Lampa me voy a ubicar. Seguimos en Bang, acá por la televisión pública pampeana. Hoy nos ocupamos de El Candado de Oro. A mi parecer, no el gran cuento del policial argentino. Y entonces quiero saber por qué lo elegimos. Porque tampoco es el primero. Es el primer cuento... A ver, no es el primer relato policial escrito en Argentina, pero sí es el primer cuento policial en este sentido. El antecedente más cabal, si se quiere, de texto policial en el siglo XIX es una novela que se llama La huella del crimen, escrita por Luis B. Varela con el seudónimo Raúl Waldeis. Pero ¿qué característica tiene este cuento? Que esa novela, perdón, La huella del crimen, que está ambientada en París. Es un relato que sigue las reglas del género policial de enigma, a la Poe, que era lo que más se conocía en ese momento. Es de 1874 La huella del crimen, pero los hechos están ambientados en París. La virtud que tiene el candado de oro o la pesquisa, el segundo nombre que le dio, como vimos, Paul Grusac al cuento, es que es la primera vez que un relato policial, siguiendo las reglas del género, se sitúa sus acciones en Buenos Aires. Es el ambiente, ¿no? Como vimos cuando escuchamos el argumento del cuento, es una quinta de la Recoleta, el investigador es un policía de la provincia de Buenos Aires, etc., ¿no? Son todos los condimentos del policial argentino. Y a mí me parece que hay otro elemento interesante, es justamente que el investigador sea un policía. ¿Por qué? Porque en nuestro universo cultural el detective no forma parte del horizonte de expectativas no está en la carrera de la escuela de policía. Entonces el hecho de que sea un comisario, que sea la policía quien se encargue de las investigaciones, ya marca la huella criolla sobre el desarrollo del género, ¿no? Sí, hablando de esto, ¿no? De la huella criolla, arrancamos con Poe, seguimos con el hardboiled, seguimos con el policial latinoamericano, nos fuimos a Grecia también en algún momento, mirá cuánto hemos viajado, pero en Argentina, ¿cómo se fue desarrollando el género? Yo tengo entendido que Borges justamente es uno de los que arranca, no a ser el que primero escribe, pero sino el que primero le pone énfasis en términos de valor. Sí, a ver, la situación la describen en un libro que se llama Asesinos de papel, Jorge B. Rivera y Jorge Laforgue, que es una historia del género policial en el país. Y ellos establecen 3 etapas de desarrollo del género. Lo tenemos por acá, género. Ese mismo. Este mismo, mirá, acá está, Bien, contame. Bueno, ellos establecen
tres etapas de desarrollo en la historia del género en Argentina. Esta etapa inicial, ¿no? la de Grusac, la de Luis B. Varela, que llega más o menos hasta la década del 1920, que es donde se está gestando el género y todavía es muy imitativo. Está escrito a imagen y semejanza de los grandes modelos franceses e ingleses. Después hay una segunda etapa que arranca a mediados del 20 y que llegaría más o menos hasta los 50, que es la etapa de consolidación, donde aparecen los grandes nombres del policial argentino, y es ahí donde aparece Borges. Borges como escritor de policiales, pero también Borges como difusor de Y a eso me policiales. refería. Lo vamos a ver, sobre todo en el programa siguiente, cuando veamos las colecciones de policial. En esta etapa de consolidación es cuando explotan las colecciones de género policial en Argentina. Y la última etapa en el desarrollo del género que señalan Laforgue y Rivera en ese libro, Asesinos de papel, es la de la década del 60, que es cuando el policial negro norteamericano no es que ingresa con fuerza, porque ya era conocido, pero a partir de una colección en específico, que se llama La Serie Negra, comienza a circular en buenas traducciones, y es en ese momento, a partir de esas lecturas y la mezcla con otras literaturas, que se desarrolla la Serie Negra argentina. Ahí es donde aparecen los grandes nombres de la Serie Negra nacional. Pero hoy se escribe muchísimo policial en Argentina. Sí. La verdad es que cuando una va a los anaqueles en cualquier librería comercial, es lo que primero se ofrece. Y yo creo que en las bibliotecas populares también hay mucho de búsqueda de esta literatura, ¿no? Y cuando vas a la Feria del Libro también, Sí. las charlas, qué sé yo, los nombres. Decime vos hoy quién te parece que representa bien al género policial argentino. Y en Argentina yo creo que ya no son jóvenes, ¿no? Digamos, fueron jóvenes, pero ahora son tipos de 50 y pico, 60 años. A mí me gusta Osvaldo Aguirre, por Me ejemplo. encanta. me Lo hemos parece, tenido en el Festival PAM a Osvaldo Aguirre. Romero, no me acuerdo el nombre de Romero. Pero ¿cuál es el tema? Ahora que Mujeres, ¿no? Marín Screamer, pero no es joven. A mí me parece que Marín Screamer es la mejor. ¿Crimen o Crimer? Crimer. Ah, Crimen. Pero escribe sobre crímenes. Porque si se llamaba María Inés Crimen era espectacular. Era demasiado, era un exceso. Pero bueno, ahora que hablas vos de las bibliotecas populares, ¿no? Y este rol tan importante que tuvo Paul Grusac como bibliotecario, Claro. yo creo que si una persona va a una biblioteca popular, y por eso también un poco el sentido de este programa, y no sabe qué leer, lo primero que le va a ofrecer una bibliotecaria, un bibliotecario, una novela policial. ¿Pero a qué le va a ofrecer? Claudia Piñeiro. Que a vos yo sé que no te gusta mucho, Por eso pero no- es la escritora de policiales de los últimos años. Sí, sí, claro. Y por eso no la nombraste, pero... No, quiero decir, es la más exitosa, es la que más vende. O sea, Y la más adaptable a la serie y al claro, cine. es la más adaptable, pero digo que también es una mujer grande, no es una jovenzuela. Ya es una escritora consolidada, con una larga trayectoria, multipremiada, digamos, no es de las nuevas generaciones. Pero no te gusta tanto. No me gusta. No te gusta tanto. Él, en ese caso, sería un policial de enigma el que construye Claudio Piñeiro. Es una mezcla de... Ya, digamos, en los 90 se rompe la división tajante entre policial de enigma y policial negro. Hay una ambientación propia del negro y una estructura propia del enigma. Digamos, siempre hay un misterio a resolver que se resuelve al final del relato. No es neopolicial lo que hace Claudia Piñeiro, me parece a mí. Pero te quería contar un detalle, y es que Contame nomás. en los 90, Juan José Saer, Claro. probablemente el novelista más importante que tuvo Argentina, después de Manuel Puig, escribió una novela que se llama La Pesquisa, como la novela, el cuento de Paul Grusac, el segundo nombre que le puso Paul Grusac a su cuento El Candado de Oro. Y si bien no es que reescribe el cuento, la anécdota es levemente familiar,
pero me resulta interesante, o sea, esto está muy estudiado, como un escritor del centro, del canon literario, de la gran literatura, tiene el gesto de escribir un policial y para hacerlo no agarra a Borges, no agarra a Bioy Casares, se va hasta el fondo de los tiempos. Decide titular su obra como el primero de los relatos policiales argentinos, como una suerte de reinauguración. Para reinaugurar el género, busco los orígenes. Y de hecho, si vamos a Grusac, también va a los orígenes porque usa este recurso de la publicación en el diario que está utilizado en el cuento de Poe. Sí, eso tiene que ver... ¿Viste que algo aprendí? Algo aprendiste. Eso tiene que ver con... Aunque no me gustó el cuento. No, digo que eso tiene que ver un poco con esto que decíamos de... La mímesis. De la mímesis, no en el sentido aristotélico, sino en el sentido liso y llano de la imitación de los modelos. En este caso, utiliza los mismos recursos que estaban en Poe, por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, que es el cuento que analizamos acá. Impresionante también. Me pone un poco nerviosa la gorrita Te esta. dejo tu... Me trajo el pajarito, la pajarita esta. Se la vamos a dejar acá, así me pone menos nerviosa. Lo que hacen los pajaritos en general sobre las gorras. Claro, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos por hoy? Vámonos. Bueno, les prometo que hay un programón para la semana que viene. No sé si lo voy a cumplir, pero yo les prometo. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino de tierra. Nada puede mal ir sal.